Ok. Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a hablar del tema cáncer en niños y lo vamos a dividir este tópico en dos partes. La primera parte hablaremos de todos los aspectos generales y en una segunda etapa hablaremos de lo que es las características clínicas. Para hablar un poco sobre la incidencia, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte precedido por los accidentes, aquí en Venezuela en la población de 5 a 15 años. El cáncer es poco frecuente, su incidencia no es constante y varía según la edad. Eso es bien importante cuando hablamos de cáncer infantil. Con los tratamientos multidisciplinarios y agresivos, la mayoría de los niños sobreviven al cáncer. Otro punto importante, ya ese concepto de que cáncer es sinónimo de muerte ya no debe existir. Y el índice de curación en países industrializados es de 80%, sobre todo en aquellos pacientes que son evaluados y tratados en forma oportuna y correcta. ¿Cuál es la situación mundial del cáncer infantil? La población menor de 18 años ocupa un 3 al 5% del total de los casos de cáncer. Eso es aproximadamente 360 casos anuales. Se esperan cerca de 160.000 casos anuales en menores de 15 años y en adolescentes entre 15 a 20 años, cerca de 12.400, según la OMS en el año 2012. La mortalidad mundial en cáncer pediátrico se estima alrededor de 90.000 casos por año, según la OMS del 2018. Ahora bien, de acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, en el año 2015, ese reporte dice que la incidencia mundial de cáncer infantil está creciendo de 165.000 nuevos casos anuales a 215.000 casos para niños menores de 14 años y a 85.000 nuevos casos entre los 15 y 19 años. Muchos más permanecen sin ser contabilizados y sin ser reportados debido a que no hay un registro de cáncer infantil en un gran número de países, entre esos Venezuela. Según el censo del año 2011, en la población de Venezuela, como vemos allí, estábamos en un 27.150.095 y la población de menor de 14 años estaba en un 27,6%. De eso se estimaba que 1.124 casos por año de cáncer infantil se estimaban como nuevos. Este es el Día Internacional del Niño con Cáncer, es el 15 de febrero y realmente es una campaña en la cual se promueve que debe haber un mejor acceso mundial a la atención del niño y adolescente con cáncer. En la actualidad, el país donde reside el paciente determina frecuentemente su capacidad de sobrevivir un cáncer infantil. Esto es importante porque en el sitio donde hayan recursos es donde vamos a lograr una mejor sobrevida para el niño con cáncer. En esta lámina, aunque se ve no se ve muy clara, lo que nos interesa saber es cuáles son la clasificación del cáncer según la incidencia. Entonces vemos que en primer lugar tenemos las leucemias, en segundo lugar los linfomas, luego tenemos los tumores del sistema nervioso central, eso es como aparecen, ¿verdad?, en el cáncer infantil. De cuarto lugar están neuroblastoma y otros tumores de los nervios periféricos. En quinto lugar el retinoblastoma, el sexto tumores renales y así sucesivamente como van apareciendo según la incidencia del cáncer. ¿Qué es importante para tratar a un niño con cáncer y tratar de tener una mejor sobrevida? El diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz tiene como objetivo detectar la enfermedad en sus fases iniciales, cuando es tratable y potencialmente curable. Debe detectar la enfermedad en una fase precoz y como consecuencia esto mejora la sobrevida. Ahora, ¿qué nos permite una detención precoz? Un mejor pronóstico, una menor mortalidad precoz, tratamientos menos intensos con menos complicaciones, disminución de secuelas orgánicas y psicológicas y menos costo económico. ¿Cuáles son estos factores que afectan la detención precoz? Bueno, la biología del tumor, la tardanza de los padres en consultar y el conocimiento y actitud del equipo de salud médico general pediatra.
¿Y qué necesitamos entonces para tener una buena estrategia para esa detención precoz del cáncer? Primero, una capacitación continua dirigida tanto al pediatra como al médico general. Segundo, capacitación continua al personal paramédico de salud, enfermeros, todo lo que tenga que ver con el personal de salud. Y la educación de la comunidad, los padres, los cuidadores y los profesores. Eso es bien importante. Luego que tengamos ese paciente en el cual sospechemos que podría tener un cáncer infantil, cuando llega a nosotros como médicos debemos hacer en primer lugar una buena historia clínica y la exploración física. En esa historia clínica es importante los antecedentes familiares, así como personales. Los antecedentes familiares sobre todo porque sabemos que hay familias que tienen en varias generaciones cáncer. Entonces podemos pensar ya que hay un componente genético o un factor que haya familiar que produzca cáncer en esa familia. Y por supuesto la exploración física, que con signos y síntomas nosotros podemos decir este cáncer es de aquí o de cualquier órgano o de uno u otro órgano. Para el oncólogo pediatra el índice de sospecha es más alto que para otros médicos con otras especialidades, claro, porque nosotros eso es lo que vemos el día a día. Y puede ser debido a que aún en nuestro medio el diagnóstico de cáncer es augurio de muerte. Muchos de nuestros pediatras o médicos generales todavía piensan que el tener un cáncer infantil es sinónimo de muerte. Y resulta que ahora no, ahora muchos de los niños se pueden curar. Dentro de los parámetros generales para el diagnóstico tenemos la historia clínica, el examen físico, los estudios de laboratorio que son rutinarios y especializados, los estudios paraclínicos, que ya va más dirigido a donde estemos encontrando el signo o el síntoma, y los estudios de anatomía patológica, por supuesto, que eso es lo que nos va a dar la histopatología, la certeza de que hay algo maligno en ese tejido. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que tanto en el cáncer infantil como en el adulto hay diferencias, o sea, no se puede tratar un niño con cáncer igual que a un niño, que a un adulto, porque las cosas son diferentes. Hay aspectos clínicos, biológicos e histopatológicos que dan alguna diferencia entre el niño y el adulto. Dentro de estos aspectos clínicos, en primer lugar, el cáncer infantil tiene preferencia por localizaciones distintas. Como ya vimos en la clasificación, el sistema hematopoyético, el sistema nervioso central y las partes blandas. Se trata fundamentalmente de sarcoma y tumores hematológicos. La incidencia de tumores es menor que la del adulto, aunque representan la segunda causa de muerte pediátrica después de los accidentes. La capacidad proliferativa es mucho más alta y responde mucho mejor a una pauta adecuada de quimioterapia. Esto es súper importante. Otra diferencia viene en los aspectos biológicos. Tienen diferentes mecanismos oncogénicos, algunas alteraciones moleculares son específicas de cada tipo tumoral y probablemente patogenéticas, mientras que otras se asocian a la progresión tumoral. Se pueden observar translocaciones, amplificación genética o inactivación de genes supresores tumorales que actualmente nosotros podemos investigar y eso nos permite saber sobre el pronóstico que pudiera tener este niño. Y no se han descrito esquemas secuenciales de alteración genética. Y desde el punto de vista histopatológico, los tumores sólidos pediátricos son aquellos tumores de células pequeñas y redondas, que infinidades de tumores pediátricos tienen estas características, células pequeñas y redondas, y en algunos casos azules. Entonces, eso tiene una gran gama y por eso hay que hacer estudios inmunistoquímicos para poder exactamente saber a qué tumor se está tratando. Sigue siendo un reto diagnóstico dada su indiferenciación. Hay que realizar un diagnóstico certero de estos tumores, que es cada vez más importante, puesto que existen pautas terapéuticas para cada tipo de tumor. Y en los últimos 5 años las técnicas de patología molecular para el diagnóstico y el pronóstico han sido efectivas para poder hacer esta diferenciación. Continuando con la ponencia sobre cáncer infantil, vamos a hablar ahora de las características clínicas y cuáles son los signos cardinales que nosotros debemos estar pendientes cuando sospechamos de cáncer infantil. Así tenemos que fiebre, palidez,
síndrome purpúrico, linfadenopatía, dolor, masas, anormalidades neurológicas y visuales. Estos son quizás los signos cardinales que nosotros tenemos que evaluar y estar pendientes en el momento de la sospecha. Así tenemos la fiebre, que es uno de los motivos de consulta más común de los padres. Las enfermedades infecciosas, por supuesto, que son la causa más frecuente de fiebre y son episodios transitorios. Sin embargo, si es una fiebre prolongada que no responde al tratamiento, o es lo que se llama de origen desconocido, eso para nosotros debe constituir un dilema, de la cual debemos estar pendientes e ir más allá, no solo de un tratamiento antiinfeccioso. Fiebre en enfermedad neoplásica es el resultado de una infección secundaria, especialmente si hay alteración de la cuenta blanca. Sin embargo, la fiebre en pacientes oncológicos puede ser debida a necrosis o hemorragia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen neuroblastomas o tumor de Will, o puede ser debido a una linfoma no Hodgkin o la histiocytosis, cuya fiebre es casi la primera manifestación de la enfermedad. Fiebre de origen desconocido, ese es un dilema y es aquella fiebre inexplicada sin signos localizados. En esta fiebre es un paciente que nosotros tenemos con fiebre, los exámenes sistemáticos resultan negativos de cualquier entidad patológica, la investigación clínica no pone de manifiesto signos o síntomas que orienten a una enfermedad o trastorno específico con un tiempo de hospitalización mayor de 7 días y es una fiebre que persiste más de una semana. Son aquellos niños que nosotros hospitalizamos y empezamos a hacerle estudios y nada que se le quita la fiebre. Entonces, fíjense que una de las causas de esta fiebre de origen desconocido, el 60% es infeccioso, hay un 6% que es por colagenopatía, pero hay un 2% que es por neoplasia. Es poquito, pero sin embargo hay que sospecharla. En estos pacientes que no le vemos el resultado después del tratamiento y sigue con la fiebre, lo ideal es hacer un estudio de médula ósea. La médula ósea nos puede a nosotros aclarar y decir que es una malignidad. El otro signo o síntoma cardinal es la palidez y hemorragia sospechosa de cáncer, es aquel síndrome anémico que está en ausencia de sangramiento o un síndrome purpúrico que está asociado a anemia en ausencia de sangramiento y o neutropenia. Otra de las características clínicas de las cuales se nos presentan a nosotros muchos los pacientes son los pacientes con adenopatía. El paciente pediátrico puede tener ganglios palpables sin ser anormal. Sin embargo, puede constituir un problema diagnóstico y es otro de los motivos de consulta más comunes. Las enfermedades infecciosas que con mayor frecuencia dan adenopatía, tenemos el Epstein-Barr virus, que es uno de los que más conocidos, tenemos el citomegalovirus, toxoplasmosis, la fiebre por arañazo de gato, tuberculosis, etc. Pero si ese ganglio es persistente, es grande, duro, de localización inusual, no tiene dolor, ni fiebre y signos inflamatorios, hay que referirlo al oncólogo y preferiblemente al oncólogo pediatra. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de adenopatía sospechosa de cáncer? Aquellos ganglios o aquel ganglio que es unilateral, mayor de 3 centímetros, sin signos inflamatorios, que no duele, está adherida a planos profundos, es de consistencia dura, firme y abollonada, y que está en unas localizaciones que no son las más frecuentes, como son la región supraclavicular, la mediastínica o posterior al esternocleidomastoideo. Y lo otro es que no regresan o progresan a pesar de que tengan un tratamiento en un plazo de 2 a 3 semanas. En estos casos lo ideal es que usted biopsie el ganglio. ¿Y cuáles son esos criterios para tomar una biopsia ganglionar? Aquella adenopatía que no cede con tratamiento más de 2 semanas. Una adenopatía que disminuye de tamaño pero no desaparece, permaneciendo aumentada después de 4 a 6 semanas. Aquella adenopatía que no retorna a su tamaño después de 8 a 12 semanas. Aquella adenopatía concurrente con linfadenopatía en mediastino. Y aquellos ganglios patológicos que son de localización inusual que ya las mencionamos. Otro de los signos patognomónicos es el dolor. El dolor puede ser dado por la tumoración en sí o por aquellos procedimientos invasivos. El dolor óseo y la cefalea
son los motivos de consulta más relacionados con enfermedades neoplásicas. El dolor abdominal en oncología está relacionado tanto con necrosis, hemorragia, irritación peritoneal, obstrucción intestinal o renal y está agravado o precipitado por un trauma externo. Esos traumas son colocación de sonda, todas estas cosas que hacemos los médicos. El dolor óseo asociado a trastornos hematológicos y o visceromegalia se debe proceder a estudio de médula ósea porque muchas de las leucemias y muchos de los linfomas aparecen de esta forma. ¿Cuál es aquel dolor de hueso que sugiere neoplasia? Sobre todo aquel dolor óseo donde hay una asimetría, hay persistencia o intensidad creciente, interrumpe el sueño, sensibilidad ósea metafisiaria, claudicación, artritis o artralgia asociada a síntomas generales y dolores óseos desproporcionados a relación a los hallazgos clínicos. Ese muchacho que nos dice, mamá me duele y constantemente me duele. Hay que revisarlo porque usted no sabe qué puede estar pasando allí. Aquí vemos los tumores óseos. Tumor óseo en pediatría básicamente son dos. Tenemos el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Y solamente con una radiografía nosotros podemos ver si es un tumor de característica maligna o benigna. Entonces es importante hacer una radiografía cuando tengamos sospecha de estos tumores. Solamente la radiografía nos dice si es un osteosarcoma o si es un sarcoma óseo, o por lo menos nos da la sospecha. Otro de los motivos de consulta frecuente es la cefalea. La cefalea intensa, recurrente, con cambios en frecuencia y patrón de predominio matutino, despertando al niño del sueño y quizás con vómito, hay que sospechar lobe cerebral. Desafortunadamente, la cefalea es un síntoma que precede al diagnóstico durante varios meses. Entonces, si un paciente con persistencia dura 1 mes, 2 meses con cefalea, por favor, haga el estudio más profundo para saber si tiene alguna lesión ocupante de espacio a ese nivel. Más de la mitad de los tumores cerebrales de fosa posterior cursan con alteraciones de equilibrio o gateo e hipertensión intracraniana. Los de la línea media presentan trastorno de la personalidad y los supratentoriales se inician con convulsión. Entonces, los síntomas me pueden decir a mí dónde puede estar localizado la lesión ocupante de espacio. ¿Cuáles son las características de la cefalea sospechosa de cáncer? Tenemos matutina, recurrente, progresiva, asociada a vómito persistente, interrumpía el sueño, asociada con alteración neurológica, con un cambio de carácter, presencia de alteraciones visuales o edema de papila y asociada con un deterioro del crecimiento. Todas estas cosas, cuando tenemos un niño con cefalea, tenemos que estar pendientes y estudiarlo más a fondo. Otra importante, en el examen físico, buscar signos neurológicos, como inestabilidad, trastorno de la marcha, si ha tenido convulsiones, el edema de papila, el aumento de la circunferencia craneana, sobre todo en los pediatras. Cuando nos llegan a controles, por favor, mídanle la circunferencia craneana. Esto nos permite tener una idea de lo que está pasando. Si hay parálisis de los nervios craneanos, cambio de personalidad, visión borrosa o trastornos de lenguaje. Otra de los síntomas o signos que nos pueden hacer pensar en sospechar en cáncer son las masas. Las masas que pueden ser o de mediastino o abdominales. En aquellas masas tumorales que se presentan en mediastino, recuérdense que el mediastino se divide anterior, medio y posterior, ¿okay? Nosotros tenemos que estar pendientes. Todo aumento de volumen sin características inflamatorias debe hacer sospechar una neoplasia. Y todo tumor de mediastino debe hacer sospechar una neoplasia. Aquí vemos, por ejemplo, en el mediastino anterior, lo más frecuente son tumores como la leucemia linfoblástica y los linfomas. Se pueden presentar en mediastino anterior. Una masa en mediastino anterior, nosotros tenemos que investigar estas patologías. Y en mediastino posterior, el neuroblastoma. Recuérdense que el neuroblastoma se origina de los nervios periféricos que están a nivel posterior. Entonces, cualquier masa que se aparezca a este nivel, hay que estar pendiente de que no tenga un neuroblastoma. El otro punto frecuente son las masas abdominales. Las masas abdominales
Quizás es la madre la que nos lleva al muchacho y hace el diagnóstico. Cuando lo está bañando, toca una masa y nos los lleva y entonces se le hace un eco y, oh sorpresa, una masa abdominal. Entonces, más de la mitad corresponden a visceromegalias. Y estas visceromegalias pueden ser o de tipo infecciosa o neoplásica. Pero el 50% de las masas abdominales son de localización retroperitoneal en aquellas que estamos sospechando que sean malignas. Y en todas las edades el 50% de las retroperitoneales son de origen renal. En el neonato representan el 80% y allí en esa edad sí la mayoría son benignas. Los tumores sólidos malignos de la infancia más frecuentes tenemos linfoma, tumor de Will, neuroblastoma, radiomiosarcoma y teratomas. Y se presentan como masas abdominales. Aquí vemos la diferencia, tenemos la hepatoesplenomegalia, el tumor de Will que es retroperitoneal y el hepatoblastoma. Son tumores frecuentes en la infancia. ¿Cuáles son las consideraciones importantes? Un 20% de los tumores sólidos se ubican en el abdomen. Se presentan como masa palpable muchas veces de crecimiento rápido asociado a dolor abdominal, hematuria, hipertensión, ictericia y genitorragia. Es importante considerar la edad, la localización, la consistencia y la movilidad. Aquí vemos las masas más frecuentes según la edad. Y esto es bien importante cuando estamos ante la presencia de un niño con masa abdominal. Si es menor de un año, ¿de qué se puede tratar? De un neuroblastoma, de un hepatoblastoma o de tumores germinales. Si es de 1 a 5 años, ¿cuáles son los tumores más frecuentes a esa edad? El tumor de Will, el neuroblastoma y el linfoma. Cuando ya van creciendo un poquito más, vemos que la casuística va diferenciándose. Así tenemos que a los de 5 a 10 años están los linfomas, los germinales y los sarcomas. Y ya cuando son mayores de 10 años comienzan a aparecer esos tumores ya parecidos al adulto y a la adolescencia, que son los germinales, los linfomas y los sarcomas. Otro signo cardinal, alteraciones visuales. Alteraciones visuales que puede ser, como vemos aquí en este niño, infiltración por linfoma o retroocular por linfoma o leucemia o neuroblastoma. Son tumores que pueden infiltrar detrás del ojo y vemos esta característica, el ojo de mapache, por ejemplo, eso es una característica de neuroblastoma. Y alteraciones visuales o este tumor, que es uno de los más frecuentes en niños, que es el retinoblastoma, en donde vamos a ver lo que se llama reflejo de gato o leucocoria, que es el signo clásico de retinoblastoma, que es el tumor ocular más frecuente con una edad media a los 2 años. En los unilaterales y en menores de 12 meses en los bilaterales. Otros síntomas son estrabismo, proptosis, pérdida de la agudeza visual y glaucoma. Es importante hacer un fondo de ojo en el niño cuando nace, al año, e ir con un seguimiento exhaustivo, sobre todo en el control pediátrico. Y se recomienda hacer esa realización, realizar esa evaluación oftalmológica temprana. Los tumores del sistema nervioso central, el neuroblastoma, los sarcomas y la leucemia pueden comprometer estructuras orbitarias, retroorbitarias y pares craneales, alterando la visión. Y por último, las alteraciones neurológicas. Ahí vemos una ptosis palpebral. Esto es básicamente por compresión, sobre todo los tumores que están, los neuroblastomas o tumores que depende de la localización, pueden comprimir ciertos pares craneales. En este caso vemos la ptosis palpebral, que es a causa de una compresión de los nervios que están a ese nivel. Y bueno, lo último que tenemos que estar pendientes son los síntomas y las patologías que están asociadas. Por ejemplo, un niño con fiebre y citopenia, hay que pensar en leucemias y linfomas, anemia, púrpura y fiebre, leucemia, dolor osteoarticular. La leucemia se puede presentar con dolor osteoarticular, tumores óseos, neuroblastoma, cojera dolorosa, hay que pensar en tumor óseo. Si hay un derrame pleural hemorrágico, linfoma, leucemia, esas otitis persistentes o hemorrágicas, hay tumores que se presentan con esta característica inicialmente, entre ellos la histiocytosis y el radiomiosarcoma. Hematuria, el tumor de Wills. Puede ser por una hematuria, una masa, y uno empieza a investigar y tiene un tumor de Wills. Igual la leucocoria, como vimos, se presenta en los retinoblastomas. La proptosis puede ser por sarcoma, por histiocytosis, por neuroblastoma.
Diarrea crónica también, neuroblastoma. Los nódulos subcutáneos también vienen dados por neuroblastoma y así sucesivamente. En fin, en conclusión, el niño con cáncer tiene el derecho inalienable a la salud. Es fundamental el manejo multidisciplinario y altamente especializado para lograr altas tasas de sobrevida. El médico de primer contacto debe realizar un diagnóstico oportuno y canalizarlo hacia centros especializados. Y si la curación no es posible, se debe procurar un adecuado tratamiento paliativo. Pero el diagnóstico precoz es quizás lo más importante. No es lo mismo tratar a un niño con un estadio bajo de enfermedad a un niño ya con enfermedad metastásica. Por eso es que es importante el estudio y el diagnóstico precoz y el conocimiento de esta patología.